datos. Durante muchos años fueron compiladas distintas informaciones, y ahí lo podemos ver hasta la columna N, donde están todos estos datos puestos como el número de horas, etcétera. Pero para el año 2017 ya empezaron a cambiar y quitaron información. Y esto es importante porque al quitar información ya no podemos calcular tantas cosas como nosotros hubiéramos querido. En el año 2018 se sigue manteniendo una baja en algunos datos de información. Por ejemplo, el número de horas ya no aparece. Tampoco aparece el promedio de publicadores, sino solamente el máximo de publicadores. Ahí está. En el año 2019, ellos volvieron a poner ahora el promedio de los publicadores, que dice average. El promedio de publicadores está en la columna E. Ahí lo voy a destacar para que ustedes lo vean. Sin embargo, no aparece la información del año anterior. Y como no aparece la del año anterior, no podemos hacer los cálculos de porcentaje nuestro. Cosa que ocurre en el año 2020, que es lo que quiero presentar. Entonces, ahí tenemos el promedio de publicadores del año 2020. Pero lo que tenía que ver con el año anterior no aparece. Y por eso es que no podemos calcular estos lugares en donde no aparece el promedio tampoco de crecimiento. Ustedes ven ahí cómo está en amarillo, ahí lo estoy destacando. En donde en la información oficial no aparece, pero es fácilmente calculable. No aparece en varios lugares o países importantes. Pero ¿cómo podemos calcularlo? Ya lo vimos antes en un video anterior, en donde necesitamos, para poder obtener este dato, tener los publicadores del año anterior para poder hacer el cambio. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos era tomar una columna, la columna del año anterior, ir al año 2020, pegarla, etcétera, y poder hacer el cálculo. Algo que yo he hecho con todo el mundo aquí en este cuadro, ustedes lo pueden ver, donde está mucho más completo. Es un cálculo en donde yo he puesto varias columnas adicionales y destacado algunas otras. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el número de bautizados, por ejemplo, en esa columna ahí donde aparece en celeste, pero también tenemos los promedios del año 2019 y del año 2020. Este es del año 2019 y el año 2020, que nos permite hacer las comparaciones en cuanto a números, que nos permite hacer lo que tiene que ver con los porcentajes. Ahora, también nosotros hemos podido calcular estos lugares donde están aquí vacíos, por ejemplo. En lo oficial no aparecen los números, pero nosotros sí los podemos calcular. O sea, ahí tenemos un 0%, no hay crecimiento. En este otro también no aparece nada, pero calculamos que era un 0% de crecimiento. Y en otros países también. No siempre 0%, porque a veces hay números que no son siempre 0%, ¿no? Hay hartos que se han omitido, en donde hay decrecimientos, en algunos hay crecimientos leves o moderados. Por ejemplo, aquí notamos, vamos a ver un ejemplo en donde no aparece el porcentaje de incremento sobre el año 2019, está ahí en ese país, pero correspondía en realidad a un negativo, menos 0,2. O en este otro, que tampoco aparece, corresponde a un 0,4% de crecimiento, y así sucesivamente los podemos ir listando para poder aumentar el número de información. Ahora, ¿por qué era importante obtener este porcentaje de crecimiento? Porque básicamente es lo que nosotros podemos medir. Es básicamente lo que nosotros podemos analizar para poder desarrollar cualquier tipo de comparación. Bueno, entonces vamos a hacer algo, porque tenemos que verlo por zonas. Yo lo distribuí por zonas y ocupamos una herramienta de filtro. Y por ejemplo podemos diferenciar todos estos datos según los países que nosotros queramos. Con estos datos que está aquí podemos, por ejemplo, poner Argentina, otro país, qué sé yo, de Sudamérica. Y ahí está. Distribuir por zonas y ocupamos una herramienta de filtro. Y por ejemplo podemos diferenciar todos estos datos según los países que nosotros queramos. Con estos datos que está aquí podemos, por ejemplo, poner Argentina, otro país, qué sé yo, de Sudamérica. Y ahí está. Y ahí están estos mapas que nosotros podemos sacar y hacer, tener una visión de qué consiste. Pero primero, los colores, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para diferenciar a priori simplemente un vistazo cómo está el estado de una zona o región en cuanto al crecimiento, que es lo que estamos viendo, que es la variable que nos importa a nosotros para determinar. Podríamos determinar otras cosas, por ejemplo, el número de ungidos, qué sé yo, participantes en la conmemoración, número de esto, otro, pero nosotros lo estamos yendo con el tema del crecimiento, que es lo que nos importa. Podríamos medir más cosas. Y ahí tenemos distintos colores, y los colores vamos a explicar en qué consisten los colores, ya lo vimos antes, pero
vamos a poder determinar que está basado fundamentalmente por el porcentaje de incremento respecto del año 2019. Entonces, el incremento del año 2019, eso es lo que estamos viendo en el año 2020, y ahí lo ordenamos de menor a mayor. Entonces, el código de colores está aquí para que podamos verlo. Ahí está. El primero es de crecimiento. Cuando el porcentaje de crecimiento es negativo, inferior a cero, está en rojo intenso. Después el estancamiento con rojo. Ahí están los rangos de 0 a 0,9%. Crecimiento leve de 1 a 31% con verde claro. Moderado con cremita o amarillo. Y finalmente un crecimiento, aquí me faltó la E, de 6%, crecimiento mayor a 6% con verde, para que se note bien. Y ahí notamos de que en Sudamérica no hay crecimiento de 6%, ni tampoco de moderados, que son mayores al 3%, 3,1%, mayor a 3,1% y hasta 6%, no hay. Sino que hay crecimiento moderado, estancamiento y decrecimiento en dos zonas o países. Entonces eso es lo que vamos a ver. Y estoy explicándolo aquí largo y todo lo más tendido. ¿Por qué? Porque después lo vamos a hacer más rápido. Así que no se desaliente, por favor. No se turbe con tanto número que pareciera que es como mucho. ¿Ok? Ahí tenemos Argentina, en donde se nota en este tema de población lo que son los diferentes países y el peso relativo de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos Brasil, el gigante de Brasil. Tenemos todos estos países, hacen una suma enorme, y en esta suma enorme de todos los países vemos de que Argentina, voy a sacar aquí una cifra, de que ahí nos da 45 millones de población total, 50 millones de Colombia, Brasil el gigante, 211, etcétera. Entonces, cada uno de estos países tiene un peso específico en particular. Cada uno de estos países hay que verlo en forma individual para poder entender la situación del crecimiento de la secta en particular. Entonces, por ejemplo, la suma de todos los países combinados no llega a ser la suma de Brasil. Brasil por sí solo es la mayoría de todos. Y también tiene el máximo de publicadores de casi 1.000.000, 897.000, casi 900.000 publicadores solamente en Brasil. Por lo tanto, para la secta Brasil es un importante mercado. Y notamos ahí entonces de que los crecimientos se pueden poner en esta tabla, que vamos a ocuparla en todos los otros continentes, en donde tenemos el número de bautizados, las comparaciones respecto del año anterior y la comparación con respecto al año 2020, en donde podemos ver los crecimientos reales y los que no. Pero por favor preste nota, mire, se bautizaron 56.000 personas en el año de servicio 2020. 56.000 personas se bautizaron. Y habían 1.713.000 en el año 2019. Aquí notamos también los totales para el año 2020. Y ahí está. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo los distintos números que tienen que ver con los distintos países en cuanto a el número de bautizados y cómo es su aporte para el crecimiento real. Fíjese, 56.000 bautizados, pero hay 19.000 de crecimiento más. O sea, 20.000 publicadores nuevos, pero se bautizaron 56.000. ¿Cómo poder entender eso? Para eso tenemos que tener alguna teoría al respecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos determinarlo? Bueno, el crecimiento real nos permite determinar lo que son los crecimientos, los porcentajes de crecimiento. Ahí están cada uno de ellos, que va desde el menos 2,5 en Venezuela al 3,1 en Chile. Entonces, esto es importante tenerlo ahí claro para que veamos. El crecimiento real en los distintos países, ¿en qué consiste? Consiste en que hay ahí el crecimiento, la cantidad de publicadores nuevos respecto del año anterior. Ahora, fíjense, el número de bautizados es 2.700. Sin embargo, hay 2.400 nuevos publicadores. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué crecen menos del número de bautizados? Y esto es algo que tenemos que tener presente y vamos a tratar de ejemplificarlo con un dibujo, un esquema breve. De otro modo no vamos a entender lo que significa la relación entre el número de bautizados y el crecimiento real. Y lo podemos ver, qué sé yo, en un gráfico chiquitito, que lo podemos analizar acá, en donde, por ejemplo,
Si nosotros vemos lo que es la situación real, tenemos que un hermano en cuestión va a predicar, va a hacer estudio en una pareja, por ejemplo, supongamos de que hay una pareja de publicadores en donde ellos se encuentran con que hay una persona para hacerle estudio. Y entonces los publicadores van, le hacen estudio, etcétera, y ahí tenemos básicamente los publicadores, la persona nueva y el resultado. Entonces uno diría, bueno, tenemos dos publicadores, estudio uno se bautizó y la cantidad nueva serían tres publicadores, porque teníamos dos publicadores más uno que se bautizó, por lo tanto en el año siguiente habrían tres publicadores. Tenemos ahí los publicadores que son los A del año 2019, son dos. Encuentran a alguien que se bautiza en el año 20, por lo tanto los publicadores en el año 20 serían tres personas. ¿Es así? ¿Es eso como es en realidad? Bueno, alguien diría sí, pero en realidad no es así. Este cálculo está malo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Cuál es la razón del por qué podemos decir? Es porque uno de estos publicadores, en realidad, ¿qué hay si uno de estos publicadores del año 2019 era un estudio bíblico? En particular, un estudio bíblico que no estaba bautizado, que por ejemplo podría haber sido el hijo de un hermano o una persona que estudia durante meses y que no se bautiza, pero que sale a predicar de vez en cuando, que informa, que da su reporte mensual y por lo tanto está contado como un publicador. Puede que esa persona se haya bautizado en un año en particular, pero eso no aumenta el número de publicadores, aumenta el número de bautizados, pero no el número de publicadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos nosotros analizando en toda esta gráfica? No estamos analizando el número de testigos de Jehová bautizados, estamos analizando solamente el número de publicadores. ¿Cuántas personas bautizadas hay? No sabemos. Lo único que sabemos es cuántas personas que entregan informes existen. Por ejemplo, si hay 4 de estos y 2 de ellos se bautizan, ¿significa que el próximo año hay 6 publicadores? No. No. ¿Por qué? Porque hay 2 que probablemente hayan sido publicadores antes y que solamente se están bautizando, nada más. Entonces, cuando lo tenemos eso presente, podemos ver de que el que hayan bautizado 56.000 no implica un crecimiento de 56.000 y que podría eso estar dentro de lo que significa de que porque si hay 56.000 bautizados solamente se crecieron en 19.000 y fracción. Pero por otro lado hay temas que tienen que ver con decrecimiento. O sea, aunque se bauticen una gran cantidad, de todos modos tenemos menos crecimiento. Entonces, hay cosas que hay que analizar, hay cosas que hay que ver con cada uno de estos números. Aunque se bautice, por ejemplo, un montón en Venezuela o en Surinam, de todos modos hay menos publicadores que antes. Entonces no podemos cantar siempre victoria. Vamos a ver aquí lo que tiene que ver con el aporte de cada país al tema de los publicadores de Sudamérica. Vemos que la gran tajada de todo esto, ¿quién la lleva? La lleva el gigante Brasil. Brasil responde por sí solo a más de la mitad de todos los países de la región. Por lo tanto, Brasil por sí solo se lleva a todos los otros países en cuanto a número de publicadores. Vamos a ver cuántos son para tenerlos aquí. Deberían ser, como ahí menciona, en Brasil 29.330. Vamos a tomar el número acá, lo vamos a sacar para que podamos ver que es así. Vamos a agrandar acá, lo corremos por el lado y tenemos ahí. Ese es Brasil, ese es el comportamiento de Brasil. Ahora, ¿cómo es el comportamiento en cuanto a porcentaje? ¿Se comportaron todos los países igual que Brasil? Es decir, ¿cómo es el porcentaje de crecimiento de bautismo respecto del número de publicadores? ¿Se comporta igual en todos los países? Bueno, para eso podemos hacer un cálculo relativamente sencillo en donde podemos calcular o hacer la comparación del porcentaje del número de publicadores respecto al número de bautizados. Por lo tanto, este es un fácil cálculo porque tenemos que ver si acaso existe la misma eficiencia de predicación en los distintos países. Por ejemplo, Ecuador tiene una población tal y se bautizaron 3.000. Chile tiene una población tal y se bautizaron 2.700. Perú, por ejemplo, tiene otro 128.000 y se bautizaron 3.000 y fracción. Chile ahí está
Entonces dicen, ay, que Chile que tuvo harto crecimiento, es el país que más crece, etcétera. No, no es así. Ese número no se puede leer de ese modo. Entonces hay que ver qué tan eficientes fueron. Y para eso podemos, qué sé yo, hacer un cálculo breve. Vamos a jugar un poco acá con la tabla del Excel. Ustedes pueden también hacerlo en casa, en donde copiamos el número de los países y el número de los promedios de publicadores y el número de bautizados, en donde vamos a poner aquí vamos a aumentar eh, una columna, lo vamos a pegar acá, para saber cómo es el porcentaje de crecimiento en cuanto a número de bautizados. O sea, cómo se comportan en cuanto a la eficiencia de cada uno de estos. Entonces, esto es fácil de hacer. Vamos a sacar ahí este filtro para que no nos moleste. Y hacemos una pequeña formulita de sacamos porcentaje. ¿Qué porcentaje del total es el número de bautizados? Entonces ahí tenemos esto, lo multiplicamos por 100 y dividimos ahí por el número de publicadores de ese año. Nos da el resultado, 5%. Y lo bajamos a todos los otros. Bajamos esta fórmula y vemos ahí cómo es en general. El porcentaje en general es de 3% para toda Latinoamérica, pero ahí están cada uno de los países. Entonces, ¿cómo es la eficiencia de cada uno de los países? Vemos aquí, por ejemplo, que Bolivia es de 5%, uno de los países más eficientes en cuanto a conversión de publicadores a bautizados, y Chile es 3%. Entonces, no se comportó como el más importante, ni mucho menos. Aparece en el papel a priori como el que más contribuye en cuanto a números, pero no implica de que sea el país más eficiente en cuanto a predicación. Esto nos permite hacer ese cálculo, pero vamos a ver si acaso podemos ordenarlo, porque ordenado lo podemos ver mejor. Aquí vamos a ordenar esto y ahí tenemos el ordenamiento, ponemos un sorting, vamos a filtrar aquí y vamos a poner aquí, vamos a ordenar por la columna B, donde aparecen los porcentajes, y ahí nos dice, o sea, Uruguay y Argentina 2%, Perú y todos los otros países 3%, eh, Venezuela y Bolivia 5%. Fíjense, uno de los países más eficientes en cuanto a predicaciones, 5% Bolivia, y no obstante, vemos de que tiene decrecimiento. Entonces Venezuela, Bolivia. Chile está ahí como en el montón, 3%. Por lo tanto, no hay que cantar victoria de que, que Chile que le fue tan bien. No, ahí está. Entonces, vamos a ver más detalles también que tienen que ver con esto. Vamos a verlos también en los otros continentes. Ahí tenemos una visión también, un golpe inmediato de vista que muestra cómo los distintos países se comportaron. 8 crecieron moderadamente, 2 en decrecimiento y 3 en estancamiento. Ahí tenemos los estadísticos para el promedio, un menor, un mayor, etc. El promedio es casi 1% en cuanto a si los ponderamos todos. O sea, 1% de crecimiento, que corresponde a lo que tenemos como dato en particular. La desviación es de casi 2% y el rango es de casi 6%. Un rango alto, pero no es tan brillante. Y aquí tenemos una tabla que habla acerca del número de bautizados con el porcentaje de crecimiento. Ahora, estos son peras y manzanas. No son las mismas unidades, por favor téngalo presente cuando lo estamos analizando. ¿Ok? Pero vamos a verlo acá, lo puse en número de barras para que se viera mejor el porcentaje de crecimiento de una variable continua, que debería haberlo hecho con puntitos, pero lo voy a hacer con barra para que se note un poco más, qué sé yo, claro, visualmente. El gigante, Brasil, todos esos bautizados, explican que hace la equivalencia total de todos los otros, como lo vimos. Y aquí vemos de que a pesar de que hay bautizados en un país, eso no implica crecimiento, sino que también hay decrecimiento, como lo vemos en Venezuela y en Surinam. Hay dos países estancados. Y aquí el número de crecimiento en Chile, que es 3,1, oh, que grande, tampoco habla de que se bautizó mucha gente, 2.700 y fracción. Aunque el crecimiento corresponde solamente a menos que esos. Entonces, en todos los lugares el crecimiento fue menor. ¿A qué se podría deber todo esto? ¿Cuál es la razón del crecimiento? Si tenemos 56.000 bautizados, ¿por qué solamente crece 1%, 19.417? ¿Por qué no son 56.000 nuevos testigos? Bueno, ya vimos el ejemplo anterior de que el número de bautizados no implica crecimiento necesariamente.
Y tampoco tenemos el número de los PIMOS, es decir, los testigos que están ahí amarrados porque si dejan de ser testigos se les va todo y pierden todo. También tenemos que ver el tema de los expulsados, los desasociados y las personas que también han muerto, que han fallecido, que explica también el tema del decrecimiento, de que hay publicadores que en el año 19 estaban, perdón, en el año 2019 estaban y en el año 2020 no. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Bueno, ahí tenemos, puede haber expulsión, puede haber, qué sé yo, gente que muere, ¿no es verdad? Etcétera, gente que se inactiva, que no es que esté expulsada, pero ya no es más publicador, etcétera. Y el tema del COVID, el tema de la muerte también. Entonces, ocupando algunos datos en Internet, uno puede ver y puede hacer un cálculo breve. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la mortalidad en general durante el año 2020. Esto es un ejemplo que solamente lo hice como América del Sur, simplemente como una curiosidad que no incide mucho en los otros países, pero por ejemplo, los datos totales tomados de esa fuente que está ahí indica que por cada 1000 habitantes en Venezuela hay 8 personas que mueren. Y ahí tenemos los totales y tenemos el número de publicadores. Y tenemos también, aparte de eso, las muertes en el país por COVID-19 hasta agosto del año 2019. Perdón, 2020. Hasta agosto del año 2020. Entonces ahí tenemos el número de muertos en total y el número de muertes por 1000 habitantes en cada uno de los países y podemos hacer una extrapolación ocupando también el número de publicadores. Entonces, ocupando el número de publicadores y los datos que tenemos, o sea, vamos a sacar una mortalidad teocrática. Y también vamos a incluir el tema de los expulsados, asumiendo de que el 1% de los expulsados, como ya han dicho un par de veces, existe cada año. Entonces, no es que la gente sea más mala o más buena, la gente es normal. Y vamos a suponer de que todos los años se pierden por expulsión 1% de personas. Entonces, los muertos por COVID, según la población de testigos, deberían haber sido 781 esperados. Y 11.000 personas que se hayan muerto por cualquier cosa, por un ataque de caspa, cualquier cosa y todo lo demás. Y los muertos por COVID. Más encima tenemos a los expulsados. Entonces, ¿son capaces ellos de responder por la diferencia que existe entre el número de bautizados y el crecimiento que está aquí? ¿Cuánto es esto? Vamos, calculemos. A ver, tenemos, vamos a restar este menos este otro y tenemos la diferencia. La diferencia es, ahí está, vamos a aumentar aquí para que se vea un poco mejor. Tenemos que son 36.000 en cuanto a diferencia, que ya no están. Tenemos 36.000 en diferencia, que ya no están, 36.676. Y vamos a ver si acaso eso es capaz de poder ser explicado con, con los muertos y con los expulsados. Porque si nosotros podemos explicarlo con los muertos y los expulsados ya no habría ningún problema, pero ¿hay gente que se está yendo de los testigos o no? Es algo que podemos determinar. Entonces, vimos que era 36.000 y fracción. Pero ¿son capaces todos estos tres datos de explicar esa cantidad? Bueno, tenemos dos opciones. Poner que los expulsados en este caso son 1% y tenemos la extrapolación 1, o que son 5%, la mitad de la extrapolación 2. Entonces tenemos que la suma total de fallecidos por COVID, de fallecidos en total y expulsados, en este caso son 17.733 en general. No explica el total, el total. Por lo tanto, habría una diferencia de 7.250. ¿Dónde están esos publicadores? ¿Diríamos de que hay PIMOS o inactivos? ¿De que va entre 0.42 y 0.92? No, no lo sabemos. Es decir, hay un porcentaje que no es capaz de ser explicado por número de fallecidos o personas por COVID o expulsados. ¿Habrán sido estos un grupo que estaba bautizado el año pasado? Entonces tenemos una diferencia que no puede ser explicada por fallecimiento, ni COVID, ni expulsados, que va desde el 0,5 al 1%, qué sé yo, algo así, ocupando razonamiento de Fermi, vamos a decir, qué sé yo, no sé, 1 o 2%. Por lo tanto, podríamos decir de que hay PIMOS en el 1 y 2%, yo creo que es más. Pero de todos modos notamos aquí de que el número de bautizados
no es capaz de ser transformado directamente en crecimiento. Y tenemos solamente 1,1% de crecimiento en los países de Sudamérica. Y esto es importante, tenemos dos países que tienen un bajón muy notable, dos países que están estancados y el resto de la zona es simplemente una zona de estancamiento. Así que lo vamos a hacer así, en forma más corta, para todos los otros continentes y vamos a ir directo a los análisis. Gracias por todo.